Kowloon, Hong Kong, noviembre de 1972. Son las 2:15 de la madrugada. El aire en esta parte de la ciudad siempre ha tenido un peso distinto, una mezcla espesa de humedad tropical, el rancio aroma del aceite quemado de los puestos de fideos que nunca cierran y ese olor metálico que solo los callejones industriales desprenden. No estamos en una exhibición de artes marciales con luces de neón, ni en un set de filmación rodeado de cables y técnicos gritando instrucciones. Estamos en un patio privado, oculto detrás de los muros de los estudios Golden Harvest, un lugar donde las sombras parecen devorar la poca luz que llega de las lámparas de la calle. La regla para estar aquí esa noche era absoluta: un solo intento, ni un solo testigo de la prensa, y lo más importante, ni una sola cámara grabando. Lo que estaba a punto de suceder no pertenecía al mundo del espectáculo, pertenecía al círculo de los hombres que viven y mueren por su reputación. Si Bruce fallaba, si ese hombre de acero francés lograba lo que prometió, la carrera de Lee y toda su mística habrían muerto esa misma noche, mucho antes de que el mundo terminara de conocerlo. Esta es la historia que los coreógrafos de la época, viejos lobos de mar con los que he trabajado durante 30 años en este gremio, juraron llevarse a la tumba. Yo no estoy aquí para alimentar el mito. Mi trabajo como investigador de archivos perdidos es filtrar la realidad entre las capas de exageración de los estudios cinematográficos. He hablado con los que estuvieron ahí, con los que ya no tienen nada que perder al decir la verdad, y lo que me contaron es mucho más inquietante que cualquier película. Todo comenzó 3 días antes de esa madrugada, con un insulto mal calculado en un bar de Tsim Sha Tsui. En aquel entonces Bruce Lee no era solo un actor, era un blanco andante. Su fama atraía a todo tipo de hombres que querían probar que su velocidad no era más que un truco de edición, un juego de cámaras rápidas y cortes precisos en la sala de montaje. Entre esos hombres estaba un ex legionario francés apodado Le Boucher, el carnicero. Un tipo que no sabía nada de cine, pero sabía mucho de supervivencia. Trabajaba como seguridad privada para un inversionista europeo de alto nivel, y su currículum estaba escrito con cicatrices reales obtenidas en la guerra de Argelia. Para él, el Jeet Kune Do de Bruce era una danza coreografiada, una falta de respeto a la verdadera letalidad. Su argumento era simple y brutal: en el mundo real, un cuchillo siempre es más rápido que una mano vacía. No era una crítica técnica, era un desafío a la filosofía misma de Bruce. El francés no buscaba una pelea callejera por dinero. Buscaba humillar la idea del hombre capaz de adaptarse a todo. El rumor se esparció rápido por los pasillos de la Golden Harvest. Raymond, el productor, intentó apaciguar las aguas, temiendo que su inversión estrella terminara en un hospital o algo peor. Pero Bruce, con esa calma que a veces resultaba más aterradora que sus gritos en pantalla, aceptó. No lo hizo por ego, o al menos eso dicen los que lo conocían bien. Lo hizo porque el debate sobre la efectividad de su arte necesitaba un cierre definitivo. Pasó las horas previas al duelo en un estado de meditación casi catatónico en su camerino, ignorando las súplicas de su equipo. No comió, no entrenó, solo se quedó sentado mirando a la nada, mientras el reloj avanzaba hacia la madrugada pactada. Cuando llegamos al patio interior esa noche, el ambiente era tan tenso que el simple sonido de un cigarrillo encendiéndose parecía el disparo de una pistola. Solo había 3 testigos: Raymond, aterrado por la posibilidad de que su mina de oro terminara desangrada en el pavimento; un maestro de esgrima local que fungía como juez técnico; y el jefe del mercenario francés, un hombre frío que observaba todo como si fuera una transacción comercial. El carnicero estaba ahí, un titán de 95 kilos de músculo sólido, con el cuello ancho y los nudillos curtidos por años de combate real. En su mano derecha sostenía una daga de combate, una hoja de acero oscuro que no reflejaba la luz. No era un juguete. Era una herramienta diseñada para terminar conflictos rápido. Las reglas que se establecieron eran, desde cualquier punto de vista lógico, suicidas. No habría distancia de seguridad. El francés se posicionaría a menos de 1 metro de Bruce.
La limitación para Lee era absoluta. No podía usar armas, no podía bloquear activamente el brazo del agresor de forma preventiva y no habría cuenta regresiva. El francés atacaría a matar cuando él quisiera, aprovechando el elemento sorpresa. Si el acero tocaba la piel de Bruce, o incluso si rasgaba su ropa, el duelo terminaba y la victoria era para el francés. Era una prueba de percepción pura contra la intención asesina. Bruce se presentó con una sencillez que inquietaba a los presentes. No llevaba su traje de entrenamiento, ni vendajes en las manos, solo una camiseta ligera y pantalones oscuros. Su respiración era tan controlada que parecía sincronizarse con el goteo constante de una tubería vieja que resonaba al fondo del callejón. El mercenario se puso en posición, bajando su centro de gravedad, moviendo el cuchillo con una soltura que delataba décadas de uso profesional. Los ojos del francés estaban fijos en la garganta de Bruce, buscando el momento exacto en que la guardia mental del actor flaqueara. El maestro de esgrima, que observaba a pocos metros, confesó años después que en ese momento estaba convencido de que Bruce iba a morir. No había forma física de que un ser humano reaccionara a una estocada a esa distancia antes de que el acero hiciera contacto. La ventaja del arma blanca es que no necesita un recorrido largo para ser letal. Un simple movimiento de muñeca basta para abrir una arteria. Bruce, sin embargo, parecía estar distraído. Su mirada no estaba fija en el cuchillo, ni siquiera en los ojos del carnicero. Miraba hacia un punto inexistente detrás del hombro del agresor, como si estuviera observando una película que ya había visto 1000 veces y supiera exactamente qué fotograma seguía. Pasaron 30 segundos de un silencio absoluto, roto solo por el murmullo lejano del puerto de Hong Kong. De repente, sin una señal, sin un cambio en la respiración, el francés lanzó una estocada fulminante. Fue un movimiento directo hacia el cuello, ejecutado con la velocidad que solo alguien que ha matado antes puede poseer. Fue un ataque diseñado para ser definitivo. Pero entonces sucedió algo que desafió la lógica de todos los que estábamos allí. Bruce no retrocedió, no saltó hacia atrás presa del pánico. Simplemente inclinó la cabeza apenas unos 3 centímetros hacia la izquierda. Fue un movimiento tan mínimo, tan económico, que parecía que el aire mismo del cuchillo había empujado su rostro. La hoja pasó rozando el vello de su cuello, cortando únicamente el vacío. El francés se quedó congelado por una fracción de segundo, con el brazo totalmente extendido. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaces de procesar cómo su ataque más rápido, ejecutado a quemarropa, no había encontrado resistencia. Bruce permanecía allí, con las manos relajadas, casi en los bolsillos, manteniendo esa misma mirada distante. No hubo contraataque ni burla, solo un silencio sepulcral que pesaba más que el calor de la noche. Raymond dejó caer el cigarrillo que sostenía, sin darse cuenta de que se estaba quemando los dedos. Lo que pocos entendieron en ese instante es que Bruce no estaba esquivando el cuchillo. Estaba habitando el tiempo de una manera distinta. Para él, la intención del francés se había manifestado mucho antes de que el brazo se moviera. Había leído la tensión en el hombro, el cambio en la presión del pie contra el suelo, el microajuste de la pupila del mercenario. Para cuando el acero salió disparado, Bruce ya no estaba en la trayectoria. Pero el carnicero no era alguien que aceptara la derrota tan fácilmente. La humillación de haber fallado frente a su jefe y ante un actor encendió en él una furia que reemplazó su entrenamiento táctico. El francés recuperó la guardia, pero esta vez su postura era distinta. Sus movimientos se volvieron más erráticos, más rápidos, lanzando una serie de cortes horizontales y verticales, tratando de encerrar a Bruce en una red de acero. Gritaba que era imposible que un hombre se moviera así, que tenía que haber un truco. El patio se llenó del sonido del metal cortando el aire, un fiu constante que erizaba la piel. Bruce seguía moviéndose en ese espacio reducido, casi como si estuviera bailando una coreografía invisible. Cada corte del francés pasaba a milímetros de su ropa, pero nunca llegaba a tocar la tela. Era una exhibición de control motor que ningún cable de estudio podría replicar.
El detalle que nadie notó en medio de ese torbellino de ataques fue cómo Bruce estaba cerrando el ángulo de visión del mercenario. Lo estaba llevando exactamente a donde quería, utilizando su propia agresividad para desequilibrar su mente. El maestro de esgrima notó que el francés estaba empezando a jadear, no por cansancio físico, sino por el colapso psicológico de atacar a un fantasma. La percepción del tiempo en ese callejón se había roto por completo. Lo que duró apenas unos segundos se sintió como una eternidad para los testigos. Entonces el francés, desesperado por terminar con la farsa, se lanzó en un último intento, una estocada final con todo el peso de su cuerpo hacia el pecho de Bruce. Fue el momento en que todos pensamos que la suerte de Lee se había terminado, pero fue en ese preciso instante cuando el mito se convirtió en una realidad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. En un parpadeo, en un movimiento tan veloz que el ojo humano apenas pudo registrar una mancha borrosa, Bruce desapareció del ángulo de visión frontal del francés. El mercenario sintió que su brazo golpeaba el aire vacío, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio o girar el cuerpo, sintió algo que lo dejó paralizado de terror. Sintió el frío del metal presionando suavemente contra su propio cuello. Bruce no le había golpeado, no le había roto un hueso. Le había arrebatado el cuchillo en medio del aire, en la transición de la estocada, y ahora sostenía la daga del mercenario con una precisión quirúrgica justo sobre la arteria carótida del francés. El silencio que siguió a este acto fue total. El carnicero dejó caer los brazos, sus hombros se desplomaron, y una expresión de incredulidad absoluta se dibujó en su rostro. No podía entender cómo había perdido su arma. No había sentido el contacto físico. No había sentido un tirón. Solo sabía que un segundo tenía el acero en la mano, y al siguiente, ese mismo acero estaba amenazando su vida. Bruce lo miró fijamente, y por primera vez en toda la noche, su mirada cambió de la calma absoluta a una compasión fría, una que dolía más que cualquier golpe. El silencio que se apoderó de aquel callejón de Kowloon no era el de una pausa dramática de película. Era el silencio de un vacío absoluto, como si el oxígeno hubiera sido succionado de la atmósfera. Bruce sostenía la daga de combate con una firmeza que contrastaba con la agitación del francés. El filo oscuro estaba a milímetros de la yema del dedo de Bruce, pero la punta descansaba con una precisión quirúrgica sobre la piel del cuello del mercenario. El carnicero, un hombre que había visto la muerte de cerca en los desiertos de Argelia y en las selvas de Indochina, estaba petrificado. No era solo el miedo a ser degollado lo que lo mantenía inmóvil, sino el choque brutal contra una realidad que su mente no podía procesar. Su arma, su extensión de poder, le había sido arrebatada sin que él siquiera sintiera el roce de unos dedos. Por un instante, todos los presentes dejaron de respirar. Raymond, el productor, tenía la boca entreabierta, y la ceniza de su cigarrillo finalmente cayó sobre su costosa chaqueta, pero no se movió. El maestro de esgrima, que había analizado miles de duelos, se frotó los ojos como si intentara limpiar una ilusión óptica. Lo que acababa de ver no seguía las leyes de la física que él conocía. Bruce no había usado fuerza bruta, había interceptado la trayectoria de la mano del francés en el momento exacto en que la inercia del golpe era máxima y la capacidad de reacción del agresor era nula. Fue una transferencia de control tan fluida que pareció magia, pero era ciencia pura aplicada al combate. Bruce bajó lentamente el cuchillo. No lo hizo con un gesto de victoria, sino con una sobriedad que resultaba casi insultante para el ego del mercenario. Caminó 2 pasos hacia atrás, recuperando la distancia de cortesía, y sostuvo el arma por la hoja, ofreciendo el mango al francés. Sus palabras fueron cortas, secas, sin el tono agudo que solía usar en sus películas. En el mundo real, Bruce Lee hablaba con una gravedad que te hacía sentir pequeño. Dijo que el acero no tiene voluntad propia, que es solo un espejo de quien lo sostiene. Si tu mente está llena de la idea de matar, tu cuerpo se vuelve rígido y predecible. El mercenario, recuperando un poco de su compostura, pero con el rostro encendido por una mezcla de rabia y vergüenza,
arrebató el cuchillo de la mano de Bruce. Sus manos temblaban, no de frío, sino de una inyección masiva de adrenalina que no encontraba salida. Miró a su jefe, el inversionista europeo, buscando alguna señal de apoyo, pero solo encontró una mirada de desprecio helado. Para el inversionista, su guardaespaldas de élite acababa de ser humillado por un hombre, que pesaba 30 kilos menos. El francés, sintiendo que su reputación se desvanecía en ese callejón húmedo, decidió que no podía terminar así. Gritó algo en su idioma, un insulto cargado de frustración, y volvió a lanzarse, pero esta vez no fue una estocada limpia. Fue un ataque desesperado, una serie de tajos salvajes diseñados para cortar cualquier cosa que tuviera enfrente. Aquí es donde la historia, según los relatos de los que estuvieron allí, cruza la línea entre lo increíble y lo legendario. Bruce no volvió a esquivar. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, entrando en la guardia del francés. Fue un movimiento que desafiaba cualquier instinto de supervivencia. Acercarse al hombre que está agitando un cuchillo de forma frenética. Pero Bruce sabía que el lugar más seguro contra un arma de largo alcance es el espacio donde el brazo no puede extenderse. Con un movimiento de palma que parecía apenas un empujón, Bruce golpeó el antebrazo del francés, no para bloquearlo, sino para redirigir la energía de vuelta hacia el pecho del mercenario. El sonido del impacto fue sordo, como el de un mazo golpeando un saco de arena. El francés se detuvo en seco, sus ojos se pusieron en blanco por un segundo, y el cuchillo voló por los aires, tintineando contra una tubería de hierro antes de caer en un charco de agua aceitosa. Bruce no se detuvo ahí. Sus manos se movieron en una ráfaga que el maestro de esgrima describió después como pinceladas de un pintor furioso. No fueron golpes de puños cerrados, fueron toques en puntos de presión, desvíos constantes que mantenían al gigante francés en un estado de desequilibrio permanente. El carnicero intentaba golpear, pero cada vez que lanzaba un puñetazo, Bruce ya no estaba allí, y el brazo del francés era golpeado desde un ángulo que le causaba un dolor agudo y eléctrico. Estaba a centímetros del pecho del francés, con su mano derecha posicionada a escasa distancia del esternón del mercenario. Era la famosa técnica del golpe de una pulgada, pero aplicada con una intención de control total. Bruce no disparó el golpe. Simplemente mantuvo la mano ahí, sintiendo los latidos desbocados del corazón del francés a través de su camiseta. El mercenario se dio cuenta de que estaba totalmente a merced de Lee. Si Bruce hubiera querido, ese golpe habría colapsado su caja torácica. El francés dejó caer los hombros, exhaló un aire que parecía llevarse todo su orgullo y bajó la cabeza. El duelo había terminado. No hubo sangre, no hubo huesos rotos de forma estrepitosa, pero la derrota era absoluta. Raymond se acercó rápidamente, mirando a ambos lados del callejón, temiendo que algún vecino hubiera visto algo. El inversionista europeo simplemente se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra, dejando a su guardaespaldas atrás. El mercenario se quedó allí, mirando el cuchillo en el charco. Bruce se le acercó, recogió el arma, la limpió con un pañuelo que sacó de su bolsillo y se la entregó de nuevo, esta vez con un gesto de respeto marcial. Le dijo que la próxima vez no peleara contra un hombre, sino contra su propia idea de superioridad. El francés asintió, guardó la daga en su funda y desapareció en la oscuridad de Kowloon. Las consecuencias de esa noche fueron inmediatas y silenciosas. Se hizo un pacto de caballeros, pero no por honor, sino por pura necesidad de supervivencia. Si se filtraba que un exlegionario de élite, un matador profesional, había sido desarmado 2 veces por un actor de cine, sus contratos de seguridad privada se habrían esfumado en segundos. Nadie contrata a un guardaespaldas que puede ser humillado por un hombre con las manos vacías. Por otro lado, Golden Harvest y Raymond no podían permitirse que el mundo supiera que su estrella principal, el hombre que estaba a punto de conquistar Hollywood, estaba arriesgando su vida en duelos callejeros ilegales a las 2 de la mañana. Si Bruce moría o resultaba herido en un callejón, la industria del cine de Hong Kong habría sufrido un golpe financiero del que tardaría décadas en recuperarse. Durante años, esta historia circuló como un susurro entre los dobles de riesgo y los coreógrafos de los estudios.
Cada vez que alguien dudaba de la efectividad real de Bruce, algún viejo veterano mencionaba la noche del francés. Pero las versiones siempre variaban. Algunos decían que Bruce había usado nunchakus ocultos, otros que el francés estaba borracho. Esos son los mecanismos de defensa de la gente que no puede aceptar que existan niveles de maestría que escapan a la comprensión común. Yo he pasado años rastreando a los testigos. El maestro de esgrima, poco antes de morir, me confirmó cada detalle. Me dijo que lo más impresionante no fue la velocidad de Bruce, sino su falta total de miedo. El francés atacaba con el peso de su pasado, me dijo. Pero Bruce se movía como si no tuviera pasado, como si cada segundo fuera un mundo nuevo que él mismo estaba creando. Esa madrugada de noviembre de 1972, Bruce Lee no solo venció a un mercenario, venció el concepto de que el arma hace al guerrero. El carnicero regresó a Europa y, según dicen, nunca volvió a trabajar en seguridad personal. Se dice que se retiró a un pequeño pueblo en los Alpes, donde pasaba las tardes entrenando solo, intentando entender qué fue lo que Bruce le hizo en ese callejón. Por su parte, Bruce volvió al set de filmación al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Tenía ojeras, sí, pero su mirada tenía un brillo de satisfacción que no venía de la fama, sino del conocimiento interno de que su filosofía de ser como el agua no era solo una frase para las entrevistas, sino una verdad fundamental de la existencia. El problema de una noche como esa es que no cabe en el mundo normal. Vivimos en una realidad que exige pruebas, videos de alta resolución y testimonios firmados ante notario. Pero en la industria del cine de aquella época, la verdad se grababa en la memoria de los hombres, no en celuloide. Bruce Lee no necesitaba que ese duelo se hiciera público para validar su arte. El silencio de su oponente era el trofeo más grande que podía obtener. Al final, la verdadera maestría no reside en el arma que sostienes, ni en la fuerza de tus músculos, sino en la capacidad de volverte invisible para el ego de tu oponente. Bruce no venció al cuchillo, venció la intención del hombre que lo portaba. Hoy, cuando paso por esos callejones de Kowloon, todavía puedo sentir ese peso en el aire. Los puestos de comida siguen ahí, el olor a aceite quemado sigue siendo el mismo, y las sombras siguen siendo igual de profundas. El mundo puede seguir debatiendo si Bruce Lee era un luchador real o solo un actor con carisma. Pero para los pocos que estuvieron en ese patio trasero de la Golden Harvest, la duda no existe. Vieron a un hombre transformar un ataque mortal en una lección de humildad. Vieron cómo el acero perdía su filo ante la presencia de una mente en calma. Y esa es una verdad que no necesita cámaras para ser real. La velocidad es solo una percepción, y la realidad pertenece a quien sabe esperar el momento exacto en que el enemigo se derrota a sí mismo. Aquella noche, el mito se hizo carne y hueso, y el silencio fue la única forma de proteger una verdad que era demasiado grande para ser contada. Quien estuvo allí nunca lo olvidó, y quien no siempre tendrá la duda, pero esa duda es el terreno donde crecen las leyendas que nunca mueren.